Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda ponente, que es Mónica Coronado Sotelo. Ella va a hablarnos sobre el tema Introducción a los derechos sexuales y reproductivos. Licenciada Mónica. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, vamos a dar un poquito de información sobre la licenciada Mónica. Ella tiene diplomado Educando en Sexualidades, Derechos y Diversidad del Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Comunicación, Educación y Género en Argentina. También tiene una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Ya están concluidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es licenciada en Derecho, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y también tiene una especialización en Derecho Público por la misma casa de estudios. Muchas gracias. Ella nos va a acompañar ahora. Adelante, doctora. Gracias por la presentación. Bueno, saludarles a todas, todos y todes los asistentes a este evento. Y bueno, sin más empiezo. No sé si podría visualizar la presentación, el PPT, por favor. Bueno, ya fui presentada. Estuve escuchando parte de la exposición del doctor Guevara. Y bueno, me parece que muchas cosas coincidimos, ¿no? Sin embargo, yo voy a dar una mirada más desde los derechos y desde la perspectiva del enfoque de género, o lo que a mí me gusta llamar más la perspectiva feminista, que es un poco más amplia que el enfoque de género en sí mismo. Bien, los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos relativos a la sexualidad y la reproducción. Están relacionados con el cuerpo, las relaciones personales y la capacidad de tomar decisiones libres e informadas. Todas las personas tienen los mismos derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos están basados en principios reconocidos en instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos y en normas nacionales como la Constitución y la legislación interna de cada país. Los derechos sexuales vamos a definir por separado porque, si bien es cierto, los derechos reproductivos son los derechos que más desarrollo han tenido, y más desarrollo han tenido porque ha habido una demanda muy grande desde los años 90 en adelante por parte de organizaciones y por parte de los movimientos feministas a nivel internacional para considerar los derechos humanos de las mujeres. Y desde esa perspectiva, incluir dentro de ese conglomerado de derechos humanos de las mujeres a los derechos reproductivos. Entonces, se podría decir que los derechos reproductivos tienen como un poco más de trayectoria jurídica a nivel internacional. Sin embargo, los derechos sexuales también fueron empezados a actuar con mayor fuerza también en ese periodo de tiempo, pero básicamente fue impulsado más por la comunidad LGTBI, porque justamente tiene que ver con aspectos relacionados con la sexualidad, con la identidad de género, con la expresión de género. Entonces, los derechos sexuales, como lo acabo de mencionar, están relacionados con la sexualidad, se refieren a la libertad de las personas para decidir sobre la misma y garantizan de que cada persona tenga derecho a la realización y expresión de su sexualidad. La sexualidad comprende la actividad sexual, las identidades de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos, justamente por abordar estas características que tienen que ver con la capacidad de decidir, con la capacidad de expresar, son derechos que han sido considerados durante mucho tiempo muy polémicos. Sin duda, en el Perú aún se sigue dando una polémica muy fuerte en relación a estos derechos, y lo vamos a ver más adelante por qué es así. Bien, los derechos sexuales son el derecho de la libertad, el derecho de decidir si se quiere tener relaciones sexuales o no, con quién y cuándo tenerlas. También por eso es un derecho polémico, porque de acuerdo a la cultura heteropatriarcal que nos gobierna culturalmente, hay esta idea de que las mujeres no deben tener una vida sexual libre y activa, ¿no? Y si la tiene, no debe decir, no debe evidenciar. Sobre esos hay muchísimos casos, tanto en los medios de comunicación como incluso judicializados, respecto a cómo es la mirada
patriarcal y machista de los sistemas de justicia, de los sistemas de salud, respecto a una mujer cuando se ha visto involucrada en un tema de acoso o un tema de violencia sexual. Lo primero que se hace es cuestionar, no es ir a la mirada de qué afectación está teniendo la mujer, qué derechos se le está afectando, cómo se está interfiriendo en su vida pública y privada, sino es ir a cuestionar por qué ella llegó a ese punto, ¿no? ¿Por qué llegó al punto de ser hostilizada, hostigada, asediada o incluso violentada sexualmente? Y es ahí donde todo empieza a ser cuestionado, ¿no? Si se comportó bien, si se comportó como una señorita o una mujer promedio, entre comillas, debe comportarse. Todos estos mecanismos de opresión y discriminación que no hacen más que vulnerar a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? El otro derecho es el derecho al placer, polémico también, polémico desde la perspectiva también de la mirada conservadora, religiosa, que está muy presente en las escuelas, en los centros de estudios en general, no solo las escuelas, en las universidades también. El derecho al placer es un derecho que ha estado muy invisibilizado durante mucho tiempo y lamentablemente ha sido la causa muchas veces de afectaciones no solo físicos, sino emocionales, tanto para mujeres como para varones. Lo que pasa es que los varones no suelen identificarlos como un problema, ¿no? Hay una idea también muy instalada en la psiquis colectiva de que el varón solo experimenta placer con una erección, ¿no? Entonces, cuando un varón no logra una erección o cuando lo logra y no llega a tener una relación sexual satisfactoria, muchos mitos empiezan a derrumbarse y a generarle situaciones de ansiedad, de incomodidad, pero no lo explicitan. Y en el caso de las mujeres muchas veces también es un tema que lo han negado, lo han silenciado, pero no solamente eso, muchas mujeres lamentablemente no han conocido o no conocen el derecho al placer, ¿no? Y el placer, como todos otros aspectos de nuestra vida, contribuyen al desarrollo integral de nuestra salud, ¿no? No solo de la salud sexual y reproductiva, sino de la salud en el aspecto integral. El derecho a la igualdad y a no ser discriminada, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión, derecho a la información y educación en materia de sexualidad. Sabemos muy bien cómo está siendo resistida, por ejemplo, el currículum educativo en nuestro país, cómo está siendo resistida la educación sexual integral en nuestro país. Y justamente eso tiene que ver con esta mirada conservadora, patriarcal, machista, que aún existe en los establecimientos educativos, en los establecimientos de salud, en en los ministerios, por parte de los tomadores de decisiones, y también por conceptos religiosos, ¿no? Derecho a casarse y a formar o no formar una familia, el derecho a la atención y protección de la salud sexual, el derecho a no ser sometida a torturas y maltratos, por el contrario, vivir una vida libre de violencia. Los derechos reproductivos, que es a lo que más se ha referido el doctor Guevara en la presentación anterior, bueno, como ya ustedes saben, tiene que ver con la reproducción, la decisión y prácticas reproductivas de las personas. Y se refiere a la libertad sobre su sexualidad, sobre la reproducción, ¿no? O sea, si tener o no tener hijos, la cantidad, espaciamiento entre ellos, y que tenga acceso, ¿no?, a condiciones y medios que permitan la realización y expresión de sus decisiones reproductivas. Y bueno, podríamos enumerar más, pero yo estoy enumerando unos cuantos, y tiene que ver con el derecho a la vida, y si lo enfocamos desde la perspectiva de los derechos reproductivos, significa no morir por causas de embarazos de riesgo, derecho de toda persona a la igualdad y a no ser discriminada, derecho a la privacidad. Derecho a la privacidad tiene que ver con la posibilidad de que una mujer pueda decidir sin interferencias de ninguna índole qué curso le da a su vida reproductiva. Es decir, si quiere utilizar métodos anticonceptivos, si no quiere continuar un embarazo, si no quiere tener hijos, entre otros, ¿no? El derecho a la información, educación, acceso en materia de sexualidad y reproducción, es algo similar, educación sexual integral,
La información que nos pueden dar en las escuelas o en las universidades respecto a, a la salud reproductiva es aún muy sesgada, muy limitada, ya algunas y algunos de ustedes han mencionado en la ponencia anterior justamente ese conocimiento, esa llegada limitada, ese conocimiento básicamente limitado sobre lo que implica el derecho a los derechos reproductivos y el acceso a la salud sexual y reproductiva, ¿no? El derecho a la atención y protección de la salud reproductiva, el derecho a asociarse para promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales, derechos reproductivos, el derecho a no ser violentado ni ser sometido a torturas y maltratos. De esos casos también tenemos conocimiento. En el Perú, lamentablemente, ha habido el caso KL, que es el caso de una adolescente que no se le permitió practicarse un aborto terapéutico, es decir, un aborto legal, es decir, no se le permitió ejercer su derecho reproductivo. Y bueno, ella tuvo que pasar por muchas situaciones muy penosas que constituyeron trato cruel, inhumano y degradante. Y tuvo que irse a una instancia internacional para ser escuchada y para que obtenga justicia, ¿no? En el Perú, lamentablemente, no se le daba ninguna salida. ¿Cómo se vulneran los derechos sexuales? ¿No? Cuando se niega o restringe información veraz sobre la sexualidad y el cuerpo de las personas. Por ejemplo, las personas transgénero, ¿no? Cuando las personas transgénero o los niños transgénero necesitan recibir información en respecto a su salud o a la educación, muchas veces esta información es negada, ¿no? Es silenciada. Eh, lo que sucede con las personas intersex es realmente más que dramático, diría yo, porque muchas veces estas niñas, estos niños, son sometidos a prácticas quirúrgicas donde la mirada biologicista, medicalizada, autoritaria, impositiva y patriarcal y violenta, decide cómo ese niño o esa niña debe ser, ¿no? Y muchas veces terminan arruinándoles la vida a estas personas, ¿no? Entonces es un derecho que reviste gran importancia, sobre todo cuando hablamos de las personas transgénero, de las personas intersex, y que lamentablemente es un tema que en el Perú todavía no recibe la debida atención tanto del Estado como de la misma sociedad civil, ¿no? Cuando se es víctima de violencia o abuso sexual, hay una vulneración a los derechos sexuales. Cuando alguien decide por uno una intimidad, esto tiene que ver justamente cuando mantenemos una relación de pareja o una relación eventual, la que querramos, y en la intimidad hay alguien que decide por nosotros, ¿no? Por nosotros, que decide cuándo debemos sentir placer, cuántas veces debemos satisfacer a la pareja y cuántas veces debemos decir sí porque no se acepta un no, ¿no? Entonces, todas estas situaciones constituyen una vulneración de los derechos sexuales. Y cuando la educación se relega a causa de identidad de género o orientación sexual, ¿no? Cuando no se da información a los colegios, en las escuelas, respecto a la orientación sexual, identidad de género y la expresión de género. Yo aquí he puesto una foto que es muy actual, no es de aquí, es de Argentina. El día martes, un juzgado de la ciudad de Buenos Aires absolvió a Iggy. Iggy es su sobrenombre, de Eva de Jesús. Iggy es una mujer lesbiana que en el año 2016 fue violada en grupo. eh, Hubo un intento de violación, pero la violaron también. Y ella, al momento de defenderse, saca una navaja y hiere de muerte a uno de sus agresores. Iggy no solo es lesbiana, Iggy es una mujer, como dicen en la Argentina, de barrio, es una mujer pobre, es una mujer en situación de vulnerabilidad, eh, es una mujer reconocida fenotípicamente allá como negra. Entonces, Iggy agrupa todas estas categorías que muchas veces generan discriminación y violencia, ¿no? Entonces, Iggy luego de ese evento, donde queda casi desmayada, bueno, es auxiliada, es llevada a un centro de salud, pero desde ese momento ella recibe una serie de malos tratos, ¿no? Desde el cuestionamiento de por qué la violaban,
desde el cuestionamiento de por qué es tan masculina, del cuestionamiento de, al ser lesbiana, es sospechosa de ser una persona violenta, de ser una persona agresiva y de ser una persona que infringe la ley permanentemente. Tuvieron que pasar 6 años para que Iggy fuera absuelta. Durante todo ese, Iggy estuvo incluso encarcelada. Luego salió con una medida de libertad provisional y finalmente el martes pasado ella ha sido absuelta. Si realmente existieran, porque este ejemplo es de un país como Argentina, ojo, que tiene matrimonio igualitario, tiene ley de identidad de género, tiene ley sobre reproducción asistida para parejas del mismo sexo, tiene una serie, tiene educación sexual integral, tiene aborto legal, libre y seguro. O sea, tiene una serie de derechos reconocidos y que sin duda generan otro tipo de sociedad. Sin embargo, cuando estas situaciones se personifican en alguien con determinadas características como la que es Iggy, entonces el sistema de justicia, el sistema de salud no funciona, ¿no? Se olvida de lo que es la obligación que tienen de garantizar y de proteger los derechos sexuales de una persona. El derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a un trato digno, todos esos derechos humanos que están consagrados internacionalmente, cuando se plasma en una situación como esta, son vulnerados permanentemente. La vulneración de los derechos reproductivos, bueno, se da cuando se niega el acceso a métodos anticonceptivos, cuando no se garantiza los servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, cuando la salud está en riesgo por causas relacionadas con el embarazo y no se toma en cuenta lo que se piensa, lo que se siente y lo que se quiere. Cuando no se permite decidir si se desea maternar. Y acá yo he colocado una imagen del INEI, que está en el Facebook del INEI, donde muestran las cifras de mujeres menores de 15 años que han sido madres en el año 2020, ¿no? Y hay una niña de 9 años, ¿no? Dos de 12 y bueno, 11. Hay una niña de 9 años, pero las otras también. Son adolescentes de 14 años, son niñas de 12, son niñas de 11, son niñas de 10. Y lamentablemente estas cifras en nuestro país, esto sí es en el Perú, parece que no movilizan a quienes deberían movilizarse, ¿no? Que son las autoridades, ¿no? Lamentablemente nuestros tomadores de decisiones, por ejemplo a nivel Congreso, pero de Ejecutivo también, están más preocupados en el color celeste y rosado, están más preocupados en pelearse por establecer un día del niño por nacer y una serie de cosas más, y no se están preocupando por lo que está pasando con las niñas, que son las que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Uno, por ser niñas. Dos, porque probablemente y sin duda, si uno lee los datos del INEI, estas niñas son niñas que están en situación de pobreza, en situación de abandono, donde no tienen acceso a adecuados servicios de salud sexual y reproductiva en sus regiones, y eso parece que no es importante en el Perú, ¿no? Y estamos hablando de la vida de niñas, de adolescentes y de futuras mujeres de nuestro país, que yo no sé cómo van a afrontar la vida luego de haber sido prácticamente forzadas a ser madre a los 9 años. Una niña que quede embarazada de esa edad es porque fue víctima de violencia sexual, y eso está en la ley nuestra, peruana. No está en capacidad de decidir si sí o si no. Es decir, todas estas niñas fueron víctimas de violencia sexual. Quedaron embarazadas y tuvieron sus hijos e hijas. Son madres producto de una de las vulneraciones más terribles que puede padecer una mujer, como es la violencia sexual. Si para una mujer de 17, de 20, de 30, de 50, es un trauma irreparable, la violencia sexual, luego podrá someterse a tratamientos que le ayudarán a sobrellevar y a ser una sobreviviente de estos eventos.
imagínense qué le pasa a una niña de 9 años, ¿no? Entonces, creo que es importante que a los derechos sexuales y los derechos reproductivos los pongamos en contexto. En contexto, ¿a qué me refiero? A que tienen que ver con la vulneración de muchos derechos fundamentales de las personas, y en este caso de las mujeres y de las niñas. Bien, em, antes de entrar aquí, sí me quisiera detener un poco en lo que he hablado sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos, sobre la vulneración de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y creo que los derechos sexuales y derechos reproductivos, cuando uno afirma son derechos humanos, si bien es cierto, no existe una norma internacional que los reconozca específicamente como tales, sin embargo, el Sistema Internacional de Derechos Humanos ya de hace buen tiempo los viene reconociendo como parte de los derechos fundamentales que existen en los tratados y normas internacionales en las que el Perú ha suscrito. Por ejemplo, en la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Convención contra la Discriminación, contra la Violencia, la Convención por los Derechos del Niño. ¿Y por qué menciono estas convenciones? Porque tienen que ver con el enfoque de género. Es decir, a partir de la década del 90 y más adelante vamos a mirar con mayor detalle, surge esta mirada feminista, ¿no? Hasta antes de eso, en los años 70, si bien a nivel internacional nuestros países tocaban los temas de mujer, temas más enfocados desde el desarrollo, desde la población, así en líneas generales, era una mirada pues muy paternalista, muy androcéntrica, ¿no? O sea, esta mirada androcéntrica tiene que ver con la idea del estereotipo del hombre, no de un varón cualquiera, sino del estereotipo de este hombre que es quien define cómo se tiene que resolver los problemas en el mundo, ¿no? Entonces es una mirada muy paternalista, no es una mirada de la mujer como sujeta de derechos, sino como objeto de derechos. A partir que las feministas ya venían cuestionando todos estos temas de la relación entre hombres y mujeres, empiezan a hacer un activismo más jurídico, más de incidencia política en los espacios internacionales. Entonces empiezan a decir, miren, acá hay un tema que ustedes no están mirando, que es el enfoque de género. ¿Y para qué nos sirve el enfoque de género? Nos sirve para ver, pues, para ver las diferencias que existen. Si usted me dice que el derecho a la salud es un derecho humano universal, yo no sé cómo lo puede ejercer una mujer en el ámbito reproductivo, por ejemplo. Una, la salud es integral. Si una mujer muere por casos evitables durante el embarazo, entonces su derecho a la salud no está siendo protegido, pues, ¿no? Si una persona es hostilizada, violentada y hasta asesinada por su orientación o su identidad de género, bueno, entonces no me hablen de derecho a la libertad, no me hablen de derecho a la seguridad, no me hablen de derecho a la integridad personal, porque esos derechos no están siendo protegidos. En buena cuenta, necesitamos mirar en detalle qué necesidades tienen las mujeres en relación a sus derechos humanos. Porque no es lo mismo. Si bien es cierto, los derechos son universales para todos y todas, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, entre otros, sí es necesario mirar con los lentes de género para entender cuáles son las diferencias y las necesidades específicas que puede tener una mujer en relación a esos derechos fundamentales humanos. ¿Qué necesidades específicas tiene un varón en relación a esos derechos humanos? ¿Y qué necesidades específicas, por ejemplo, puede tener una mujer lesbiana en relación a sus derechos humanos? ¿Y qué necesidades específicas puede tener un hombre trans o un chique trans afrodescendiente en condición de pobreza extrema en un país latinoamericano? ¿No? Entonces ahí se entrecruzan mi derecho a la salud, mi derecho a la educación, mi derecho a la libertad, mi derecho a la igualdad, mi derecho a tener una vida libre de violencia. Entonces yo sí quiero dejar esto colocado y luego podemos abrir debate o preguntas, porque justamente fue cuando las feministas llegan a los espacios internacionales y dicen, ajá, acá está faltando el enfoque de género, que el panorama empieza a cambiar.
Y los derechos sexuales y los derechos reproductivos empiezan a tener un rol, una visibilización en estos espacios internacionales. Ahora sí, dicho esto, me voy a los espacios internacionales. En la Agenda 2030, o sea, la Agenda 2030, están contemplados una serie de ODS, que son Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 en total. Yo acá estoy poniendo el 4 y el 5 nada más, que tiene que ver con la educación inclusiva, equitativa y de calidad, y para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. El objetivo 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. ¿Por qué es importante la Agenda 2030? Porque fue una reunión internacional entre países generada por las Naciones Unidas, donde el Perú hizo parte y donde se pusieron de acuerdo sobre estos objetivos de desarrollo sostenible, que además los han incorporado, se comprometieron a incorporarlo dentro de sus políticas públicas y hacer un seguimiento los países a la interna, y sobre eso hay todo un monitoreo y un seguimiento en relación a estos derechos. Entonces, acá vienen los consensos mundiales sobre población y desarrollo, y uno es la Conferencia Internacional del año 1994, que el anterior ponente también algo mencionó, y que justamente es la primera vez en el año 94, miren, año 94, no hace mucho, donde se coloca el tema de la educación, el tema de la igualdad de género y empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres, los derechos reproductivos y salud reproductiva. Entonces, por primera vez, un instrumento internacional aborda el derecho a la educación sexual y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva como parte de los derechos humanos. Aquí estamos asistiendo al nacimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos en el ámbito internacional. El otro evento importante es el Consenso de Montevideo del año 2013. Esta fue una reunión regional sobre población y desarrollo, o sea, de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, esta fue mucho más ambiciosa, ya habían pasado muchos años, se lograron muchas cosas importantes sobre los programas, la obligación de los estados de generar programas de educación sexual integral con enfoque intercultural, de género y de derechos humanos, la prevención del embarazo adolescente y no más abortos inseguros, los programas de salud sexual y reproductiva integrales. Esto se suscribió en el año 2013, ya el año 2020, les mostré hace un momento los datos del INEI, y bueno, y hay niñas que han quedado embarazadas, víctimas de violencia sexual, y no pudieron tener acceso a interrumpir el embarazo, y están maternando a los 9 o 10 años. ¿No? Los avances que han habido varios, pero yo me voy a centrar en tres por cuestiones de tiempo, en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Uno es la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, que establece como principios el interés superior del niño y de la niña, la autonomía progresiva y ser considerados como sujetos de derechos. Y aquí sí, esta convención da un vuelco, ¿no?, a toda la construcción anterior que se había hecho sobre derechos de niñas y niños, ¿no? Las niñas, los niños y las niñas pasan de ser objetos de protección para ser sujetos de derechos. Es decir, yo como madre, como padre, no puedo seguir mirando a mi hijo como mi propiedad. Lamentablemente pasa hasta el día de hoy, ¿no? Los papás, las mamás dicen, a mi hijo yo no permito, pero su hijo, señora, quiere ponerse un vestido. No, yo no se lo permito porque es mi hijo. No, no, no. No es su propiedad. Ese niño es una persona. Ese niño es una persona, ¿no? Ese niño es una persona y es un sujeto de derechos. Y por ende, el Estado tiene la obligación, la responsabilidad de protegerlo, de garantizarle derechos, de generar las condiciones para que ese niño, esa niña o ese niñe tenga unas condiciones de vida mínimamente saludables, ¿no? Entonces, esta convención es neurálgica, es fundamental, ¿no? Bueno, el interés superior del niño es tener la mirada sobre lo que al niño, la niña, sea más favorable. Y ojo que aquí voy a hacer una acotación simple a un caso que hubo en la Corte Interamericana, que fue el caso Atala Rifo. Karen Atala es una jueza chilena que le quitaron la custodia, el ex marido le quitó la custodia de sus 3 hijas cuando ella hace explícito público su relación con una mujer. O sea, Karen Atala es lesbiana.
En Chile no le dan la razón, ella se va al sistema interamericano y justamente en la Corte Interamericana lo que se determina, entre tantas cosas muy interesantes, muy buenas, es que el interior, porque la Corte en Chile decía que no tenían ningún problema, ellos no discriminaban con las personas que elijan vivir, amar a quien quieran, del mismo sexo, otro sexo, pero esa situación le iba a generar un impacto muy negativo socialmente a sus hijas. Y alegaban el interés superior de las niñas, ¿no? Estamos protegiendo a esta mirada como objeto de protección y no como sujetas de derechos, ¿no? Estamos protegiendo a estas niñas, ¿no? Está bien, ellas saben que su mamá es lesbiana, pero que esto se haga público, que ella tenga su pareja, estén en su casa viviendo juntas y todo el mundo lo sepa, bueno, esto va a vulnerar su interés superior. Estamos nosotros protegiendo el interés superior de las niñas. La Corte le dice, ningún principio puede ser utilizado para discriminar a una persona. En buena cuenta, usted no estaba mirando el interés superior de las niñas, usted estaba mirando a la luz, a los lentes de sus miradas prejuiciosas y estereotipadas de lo que debe ser una mujer. Y fue tan grande, tan fuerte esa mirada estereotipada, prejuiciosa, que le quitó la custodia a una madre de sus hijas. Separó a las hijas de su madre. El proceso en el sistema interamericano duró como 7 años. Cuando a Karen Atala le restituyen los derechos, sus hijas ya eran casi adultas. Tenían 17 años. Entonces, yo pongo este caso para tener más claridad sobre cómo se dan las vulneraciones de los derechos sexuales de las personas, ¿no? Que no solo se limita a decir, yo me enamoré de una mujer, soy lesbiana, soy gay, no, sino cómo esta situación de discriminación, cómo irradia a la vulneración de los derechos, de otros derechos de las personas, pero además derechos de otras personas, como en este caso, como el derecho de estas niñas, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre hay que mirarlo, ¿no? La otra es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta convención que es muy hermosa, si pueden leerla, háganla. Yo la coloco porque reconoce el derecho a no ser discriminado por motivo de orientación sexual a las personas adultas mayores. Entonces, eh, muchas veces hay esta idea de las que personas adultas mayores no tienen sexualidad, ¿no? O sea, después de los 60 años las personas les cercenaron el pene, la vagina se cerró y no solo eso, sino no está en capacidad de autoerotizarse o erotizarse con otra persona. Es como que es una mirada muy violenta también, ¿no? Muy impositiva de que las personas adultas mayores, ya pues, la mujer dejó de menstruar, el hombre empezó a fallar las elecciones, entonces ya está, no hay más que hacer, ¿no? No, 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 las personas adultas mayores tienen sexualidad, tienen placer y tienen derecho a ejercerlos al igual que cualquier otra persona. Y bueno, esta convención habla de no ser discriminados por motivo de orientación sexual. Entonces, es una convención bien importante porque justamente reconoce un derecho sexual. Y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, esta convención no la ha ratificado el Perú, reconoce los derechos a la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI. No solo las personas LGTBI, también por motivos de discriminación racial y otros motivos más, pero incluye a la población LGTBI. Entonces es una convención muy importante porque es una norma internacional, constituye obligación para los estados, pero siempre y cuando los estados lo hayan ratificado, el Perú todavía no lo ratifica. Y bueno, si esta convención realmente estuviera ratificada o por la gran mayoría de estados, permitiría, por ejemplo, que en nuestro país el camino para lograr la aprobación del matrimonio igualitario o la aprobación de reconocimiento de familias fuera menos tortuoso que en la actualidad, ¿no? Actualmente en el Perú ahorita hay un caso abierto y que se están yendo también al sistema interamericano de una pareja de mujeres que tuvieron un hijo en México, las dos son peruanas, y cuando vienen al Perú, porque ellas viven en el Perú, fueron a México por motivos de trabajo de una de ellas, no les permitían escribir a su hijo con los nombres de las dos madres. Al final,
permiten inscribirle solo con el nombre de la madre biológica y no de la otra madre. Entonces han entablado toda una batalla legal, y bueno, el Estado no responde, ¿no? La RENIEC es una tabla, o sea, no es una institución, es una tabla, y donde no se permite que este derecho, y ahí también, en ese caso de, creo que el niño es Yacarí, algo así, un nombre así, no me lo recuerdo bien en este momento, el derecho que se está vulnerando es el derecho de estas mujeres, pero también el derecho del niño, ¿no? Y la negativa viene no de una cuestión jurídica, viene de una cuestión homofóbica, en este caso lesbofóbica, sumamente conservadora, donde los operadores del Estado en la RENIEC tienen la mirada androcéntrica, y miren que yo les estoy contando que desde los años 90 la mirada androcéntrica, por lo menos en el sistema internacional de derechos humanos, empezó a ser rebatida, pero se ve que culturalmente aún esta mirada sigue teniendo muchísima vigencia, porque es una mirada que no mira a las mujeres y los varones. Hay una mirada como de un patriarca que determina cómo debemos comportarnos las personas, cómo debemos establecer nuestras relaciones familiares, ¿no? Vulnerando una serie de derechos humanos de un niño en este caso y de dos mujeres que hacen una familia. Bien, luego de esto, quisiera mencionar algunos avances en políticas públicas en clave de derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Qué me refiero con esto? Yo les acabo de mostrar algunas normas internacionales, algunos consensos internacionales, algunos acuerdos internacionales, donde se reconoce a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos, ¿no? Estos organismos internacionales son básicamente Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, sí ha habido avances, obvio que sí. Que en nuestro país estemos un poquito a la cola no significa que tampoco es que no hayan habido avances. Creo que el doctor Guevara expuso muy bien algunos avances normativos y de políticas en materia de salud respecto a salud reproductiva, ¿no? Entonces, sí han habido avances. Hay una ley, la modificatoria del Código Penal, donde los delitos de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género constituyen un agravante. Entonces, a nivel normativo sí han habido avances. Sería injusto decir que no, porque sí los han habido, pero también hay muchos desafíos. Entonces, los organismos internacionales, ¿qué es lo que hacen? Contribuyen a institucionalizar a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Sirve de base para el desarrollo de políticas públicas en los estados. Y sin duda es así. Lo que les he contado de la conferencia del año 1994, la conferencia de población y desarrollo. Luego, el año siguiente, hay la conferencia de la mujer en Beijing en el año 95, y ahí se desarrolla más aún. Ya no solo se enfoca en derechos reproductivos, se enfoca en derechos sexuales, se enfoca en el empoderamiento de las niñas, de las adolescentes. Entonces, estas empiezan a salir convenciones, empiezan a salir resoluciones de los sistemas de Naciones Unidas y del sistema interamericano, declarando, exhortando a los estados a proteger los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto sirve justamente, porque estos luego son los estados, Perú ha suscrito todo, o sea, para que los estados se comprometan, en el caso de los tratados internacionales, sea su obligación implementar todas estas políticas, todas estas disposiciones que se dan en el sistema internacional. La otra parte importante son los estados, es decir, tienen la obligación de elaborar e implementar las políticas públicas en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú tenemos el Código del Niño y Adolescente, que por ahí tiene algunas cuestiones medio conservadoras que justamente reflejan quienes elaboraron o aprobaron esa norma en el Congreso, pero sin embargo recoge muchos de los principios de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Esto del sujeto de derechos, del interés superior del niño, de la autonomía progresiva. Incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año
2014 me parece, donde el tribunal, justamente en función a este principio de autonomía progresiva del niño y de la niña, establece que los jóvenes, los adolescentes tienen derecho a salud sexual y reproductiva, a métodos anticonceptivos y una serie de derechos más en materia de reproducción, justamente en función a esta convención que el Perú había ratificado, a ese código de niños y adolescentes que el Perú ya había aprobado y que está vigente hasta el día de hoy. Entonces ahí nos damos cuenta cómo esta secuencia funciona, ¿no? Y cómo sí es un avance, ¿no? Y la otra parte fundamental son los feminismos y el movimiento LGTBI, ¿no? Ha sido fundamental la actuación, la participación de estos movimientos sociales para ampliar y posicionar los parámetros de justicia y democracia sexual y de género. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos fueron llevados al sistema internacional por el movimiento feminista y luego en el sistema interamericano, pero también en el universal por el movimiento LGTBI. Entonces, creo que acá podemos apreciar bien cómo se dan la secuencia de los avances, ¿no? La Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia tuvo un proceso un poco largo, en realidad no tanto, pero largo, pero durante todo ese tiempo el movimiento LGTBI organizado en alianza con el movimiento feminista y en menor medida con el movimiento de derechos humanos, empezó a generar resoluciones en la OEA, son muchísimas, donde se reconocían los derechos de las personas LGTBI. Cada año la resolución iba incrementando algo más. Entonces, tanto fue el trabajo que finalmente decanta en una convención, ¿no? El Perú todavía no la ratifica, pero hay países que sí, y al haberla ratificado, han generado políticas públicas eh, internas basadas en el reconocimiento de los derechos sexuales, ¿no? Entonces, este trinomio funciona. Funciona para generar avances en políticas públicas en clave de derechos sexuales y reproductivos. Bien, sí, yo he colocado acá desafíos a nivel nacional, o sea, a nivel Perú, ¿no? Yo acá estoy colocando, sugiriendo algunos, y ustedes pueden colocar más u otros, ¿no? Una es la ESI. Si bien es cierto, la educación sexual integral está normada acá en el país, en el Perú, hay una política sobre educación sexual integral, hay lineamientos, una serie de cosas que ha elaborado el Ministerio de Educación y también en alianza con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia. Sin embargo, la educación sexual integral en el Perú aún no se implementa como debiera, ¿no? Y esto tiene que ver básicamente con una resistencia muy fuerte, conservadora y fundamentalista. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en el radar, no solo en el radar, hay que tenerlo ya plenamente identificado y pensar formas de hacerle frente o para revertir la fuerza que está teniendo el movimiento fundamentalista en nuestro país. El movimiento fundamentalista en nuestro país ha sido tan fuerte que ha retrasado la implementación, por ejemplo, de la ESI, ¿no? Hubo una batalla muy grande con el tema del currículum, solo por un tema de enfoque de género. Y miren ustedes que yo les hablaba del enfoque de género al principio, que si no fuera porque el enfoque de género se empieza a colocar en los sistemas internacionales, porque el enfoque de género del feminismo ya lo venía trabajando desde los años 70, ¿no? A nivel académico, a nivel de debate político, pero ahí nomás. Cuando se empieza a colocar en los sistemas internacionales de derechos humanos, el enfoque de género, el panorama cambia, ¿no? Los derechos sexuales, los derechos reproductivos de las mujeres y de la población en general empiezan a ser colocados, empiezan a ser garantizados, empiezan a ser promovidos. Sin embargo, en el Perú, en el siglo XXI, se viene cuestionando este enfoque, ¿no? Bajo una mirada muy sesgada, muy patriarcal, muy conservadora, donde la educación sexual integral viene siendo permanentemente atacada. Pero ojo, viene siendo permanentemente atacada no solo por estas personas. Hay un estudio, hay una investigación de Angélica Mota, la socióloga Angélica Mota, muy conocida, donde ella
creo que lo hace con otra persona más, pero no recuerdo el nombre en este momento, donde ellos concluyen en su investigación que muchos de los retrasos de todo el tema con el currículum o con la ESI no tenía tanto que ver con lo externo, sino con lo interno. Es decir, los funcionarios del Ministerio de Educación eran los que más se resistían a la implementación efectiva de esta política. Es decir, el conservadurismo nuestro de cada día está eh, intrínsecamente colocado en nuestra cultura, en nuestros prejuicios, en nuestra manera de pensar, ¿no? En esta mirada, desde mi punto de vista, violenta e indigna de las niñas, los niños y las niñas de ser objetos y no sujetos de derechos, ¿no? Yo creo que también hay que mirar por ahí. Coloqué el tema de la salud menstrual. Hay una ley. El año pasado salió la ley de salud menstrual, la ley de gestión e higiene menstrual, de manejo e higiene menstrual. Muy interesante porque de salud menstrual no se habla en las escuelas, no se habla en los establecimientos de salud, no se habla en qué sentido. Se habla desde lo biológico, ¿no? La menarca, que no sé qué, que los 28 días, que bla, 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 que el sangrado, que está bien, es información objetiva, real, científica. Pero no se habla de cómo una niña puede ejercer el derecho a su salud menstrual. Es decir, información, acceso a servicios, capacidad de decidir, ¿no? Que no sea violentada o discriminada por eso. Entonces, es un tema que hay que mirar, porque en la medida que las niñas, porque esta información tiene que empezar a brindarse desde que se es niña, no cuando ya se tiene la menstruación, también está bien que se mencione cuando ya uno tiene la menstruación, pero cuando uno ya tiene la menstruación ya se les está agenciando, ¿no? Cómo vivir esa menstruación. Pero tiene que ser antes, tiene que ser desde que una tiene 9, 8, 9 años. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que esa niña realmente entienda eh, en su verdadera dimensión lo que significa menstruar, ¿no? Lo que significa menstruar para su salud integral, no solo para su salud sexual, para su salud integral. Para que tenga mayor claridad desde pequeña em, cómo es su sistema reproductivo, más allá del dibujito que te hacen en la escuela, ¿no? Sino, y cómo puedes prevenir un abuso sexual, un embarazo no deseado, ¿no? Y también enfermedades o afecciones que uno pueda tener durante la menstruación, que muchas veces responden a situaciones de invisibilidad. O sea, una chica, una niña puede estar con una infección, no sabe, no conoce el manejo de la adecuada higiene menstrual porque nadie se lo dice, o sea, te lo dicen en tu casa. Pero se necesita información distinta también, ¿no? Bueno, el acceso a métodos anticonceptivos para adolescentes, esto ya está en muchas políticas públicas del Ministerio de Salud, pero sigue siendo un obstáculo, por lo mismo que de la ESI, la interrupción legal del embarazo, el tema del aborto, ¿no? O sea, tenemos aborto terapéutico que es un derecho, pero estamos viendo que en nuestro país el embarazo adolescente crece y crece y crece. Y como la foto que les mostré al principio, el embarazo en niñas también. Entonces el aborto tiene que, empezar a ser mirado desde un derecho humano. Ya los sistemas internacionales lo han dicho, pero mirado nosotros, a la interna, por parte de la sociedad civil, por parte de los decisores del Estado. El aborto tiene que ser libre, legal y seguro para que una mujer o una persona gestante o en capacidad de gestar tenga realmente libertad para decidir si quiere tener hijos o no, porque esto no se cierra hacia el hijito o la hijita, tiene que ver con mi proyecto de vida, con cómo yo diseño la vida que yo quiero tener. Y lo que sí prácticamente no hay son políticas públicas para las personas LGTB. Hay normas, les he mencionado, esta modificatoria del Código Penal, la Política Nacional de Igualdad de Género, el Plan Nacional contra la Violencia, el Plan Nacional de Derechos Humanos.
Hay documentos del Ministerio de Salud que también reconoce los derechos de la población LGTBI, pero en la práctica no se dan. La vulneración a los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGTBI es permanente en todos los niveles del Estado. Entonces, hay que mirar también estas cosas, hay que mirar cómo hacemos en nuestro país para empezar a revertir estas situaciones donde los derechos sexuales y los derechos reproductivos vienen siendo vulnerados. Bien, yo termino ahí y no sé si tienen alguna consulta o alguna intervención, alguna observación o sugerencia. Hola, buenas tardes con todas, todos y todes. Antes que nada, bueno, felicitar por esta información porque es vital e importante, creo yo, para muchos de nosotros, nosotras, nosotres. Y solamente mencionar, ¿no? Como un comentario que si en las zonas urbanas de nuestro país vemos la necesidad de políticas públicas en favor de los derechos de quienes somos integrantes de la comunidad LGTBI, esto se vuelve doblemente mucho más difícil, mucho más difícil de poder subsistir en todas las condiciones y en todos los contextos, por así decirlo, en la zona rural, ¿no? Yo he crecido en la zona altoandina de Ancash, entonces vemos que desde el colegio no te brinda las herramientas para poder conocer no solamente tus derechos, sino también el tema netamente de salud sexual, ¿no? Y obviamente vemos los casos, por ejemplo, de VIH hoy en día, que son casos que en vez de disminuir, siguen acrecentándose, ¿no? Y entonces, imaginémonos que estando en pleno 2022, después de una pandemia, e incluso ahora, todavía es necesario que más información, no solamente en el ámbito sexual, ¿no? También el tema de educación inclusiva, educación con enfoque de género, sea necesario y prioritario, y sobre todo que llegue a los contextos no solamente de la zona urbana, sino también esos contextos más alejados del país, donde también existimos, pero lamentablemente nos vemos en muchas formas olvidados, olvidadas, y es necesario, creo yo, y vital, como bien indicaba la ponente, el poder generar políticas públicas que vayan desde la protección hasta la expresión no solamente de la corporalidad, sino también de nuestros derechos. Ojo que los derechos sexuales, solo ahí mencionar que los derechos sexuales, los derechos reproductivos, si bien están enfocados en temas de salud, de sexualidad y reproducción, hacen parte de todos los otros derechos, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a, al trabajo, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, aunque parezca mentira, también tiene que ver, por ejemplo, con el tema del derecho a la vivienda. Las personas trans muchas veces no se les permite vivir, están en situación de calle, más allá que por un tema de pobreza o pobreza extrema, es porque no se les permite por la discriminación, ¿no? Entonces, hay que mirar los derechos de una manera, los derechos humanos son integrales e interdependientes, ¿no? E indivisibilizados. Uno necesita del otro para poder ejercerlos y gozar de todos ellos, ¿no? Si a mí me restringen mi derecho a la libertad, bueno, yo no voy a poder decidir a qué escuela voy, pero tampoco voy a poder decidir qué método anticonceptivo uso, y tampoco voy a poder decidir si quiero estar con una pareja u otra, si me quiero casar o no. Entonces, el derecho a la integridad, igual, ¿no? Tiene que ver con mi integridad física, pero también con mi integridad sexual, con mi integridad reproductiva, el tema de las esterilizaciones forzadas, por ejemplo, ¿no? Es una vulneración, bueno, a una serie de derechos, pero una vulneración a mi integridad. O sea, yo tengo que elegir. Si a mí no me permiten elegir y vulneran mi integridad de esa manera, mi integridad en todo. Si a una persona, a una mujer la esterilizan en forma forzada, no va a poder desarrollar distintos ámbitos de su vida, no solo el tema reproductivo. Listo, doctora, muchas gracias. También Lita Dios Tinoco está levantando la mano. Lita, por favor. Sí, buenas tardes. Disculpen que no puedo poner la cámara. Gracias a la ponencia de la doctora, de verdad que todos estos
conocimientos nos permiten poder interactuar entre las personas para poder respetarnos entre nosotros. Pero es lamentable, por ejemplo, en espacios laborales, públicos, privados, esperamos que las personas que supuestamente son protectoras de los derechos humanos y que a través de ellas nos sentimos protegidas, es cuando más bien estas personas vulneran nuestros derechos. A pesar de que existen un montón de normas, yo creo que se le debería de obligar a todos los funcionarios públicos y a todos los colaboradores de las empresas que lleven cursos como estos, ¿no? Que estén obligados a previamente, si al menos actúan como entes protectores de los niños, niñas, adolescentes, de las mujeres maltratadas, que los jueces, los docentes y hasta los barredores, de ser el caso, puedan llevar estos cursos. Parece mentira, tenemos un montón de derechos internacionales, tenemos un montón de derechos ahorita que se están implementando cada día, un montón de proyectos, pero es cuando más vulnerabilidad hay. Entonces, indigna y da mucha pena de que cuando queremos ejercer este tipo de derechos, ¿no? Este tipo de reclamo a la sociedad, al Estado, más bien se nos revictimiza y muchas veces el agresor no termina siendo agresor, más bien termina siendo la víctima, y la víctima más bien termina siendo más vulnerada y entre comillas tildada culturalmente como la culpable o la de haber incitado este tipo de maltrato, ¿no? Muchas gracias, doctora, y agradezco de verdad por la oportunidad de poder capacitar. Gracias, gracias por tu participación. Sí, es verdad, yo coincido contigo en el aspecto de que la capacitación tiene que ser urgente y constante, ¿no? Si ustedes miran algunas normas o políticas públicas de acá del Perú, todas hablan de enfoque de género, todas, enfoque de género, enfoque internacional, enfoque de derechos humanos, pero a la hora de la práctica, pues, no lo saben. No es que las personas, yo no pienso que las personas lo hagan de mala fe, en verdad no lo saben. Porque no es fácil, pues en un país donde, en un mundo que está diseñado desde una mirada heteropatriarcal, eh, es difícil, ¿no? ¿Cómo identifico yo? Se necesita una capacitación constante y permanente. Coincido contigo en eso, plenamente. Waldir Franz hace un comentario, ¿no? El Estado debe asegurar la salud en todos los niveles, pero también debe dialogar con todas las partes, y no solo gobierno, congreso, etc. Y claro que también organismos religiosos y no religiosos deben formar parte porque pertenecen a la sociedad. Sí, sin duda. Efectivamente, las instituciones religiosas forman parte de la sociedad y tienen el derecho a expresarse, a asociarse, a ser parte de la vida social y política del país. El tema acá es que las cuestiones religiosas no pueden ser alegadas para limitar derechos. Ese es el hit del asunto. Los derechos humanos no son discrecionales, no son a voluntad, no son a mi parecer. A mí no me gustan los homosexuales, pues ¿qué puedo hacer? No me gustan. Entonces, no hago políticas públicas para ellos. No los discrimino, porque eso es lo que dicen. No los discrimino, no tengo nada contra ellos, nada, nada. Me parece muy bien, pero no hago políticas públicas. Porque en el fondo no me gustan. Pues en el fondo, para mí, desde mi mirada, puede pensar alguien, ¿no? Porque, homofóbico. Porque el homofóbico no solo es el homofóbico no solo es el que te dice, sí, yo detesto a nadie, te dice, yo detesto a los gays, a las lesbianas. No, no, no. Es una discriminación a veces de baja intensidad, ¿no? Pero permanente. Entonces, los derechos humanos no son discrecionales, no son a voluntad de un dictador, no son a voluntad de un congreso, no son a voluntad de un jerarca religioso. Los derechos humanos están establecidos en los instrumentos internacionales, en las normas internas de un país, y el Estado tiene la obligación de promoverlos, protegerlos y garantizarlos. Y no puede alegar aspectos de fe, de creencia personal o religiosa para limitarlos. Y eso sí hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Diana Carolina Castillo está levantando la mano. Adelante con su pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se le escucha.
Buenas tardes con todos. Gracias, licenciada Mónica. Es muy interesante toda esta información brindada. Yo me refiero más que todo, yo vengo de un colegio religioso. Entonces, la educación sexual, la información sexual en mi época, pues, o sea, a decir verdad, decían que en el acto sexual estaba en medio de eso, y que solo las únicas formas para tener relaciones sexuales era con fines reproductivos y dentro del matrimonio. Entonces, ahora yo pues ya he pasado 10 años de que soy fuera del colegio y tengo un primo que está en edad de 14 años, tercero de primaria. Entonces, la situación sigue siendo la misma. Él me pregunta, prima, ¿qué es esa bandera de los colores? Yo le digo, mira, esa bandera de los colores significa más que todo las opciones de identidad de género que tiene cada persona. Entonces, hablamos de gay, lesbianas, entonces le voy explicando de esa manera. Pero sucede que cuando va a la clase virtual, ahora que hacen presenciales, hablan de un tema de que, por ejemplo, los materiales educativos, que justamente es mi alma mater, le dicen que la mujer es sumisa, que la mujer tiene que ser dócil, callada, que el hombre es el práctico, que el hombre es el que sale, y ese es el material que realmente le imparten. O sea, hay diapositivas que el profesor le habla, que la mujer no tiene derecho a ocupar cargos de liderazgo, y mucho ahora más que todo es cómo yo le brindo a mi primo le brindo una educación de sexual, primo, mira, esto es así, esto es lo de acá. Entonces, y teniendo en cuenta de que lo que yo le puedo decir ahora a él, porque es una persona, es un adolescente que se está cuestionando muchas cosas. Entonces me dice, pero prima, ¿cómo yo te veo que ocupa esta cosa? Que yo he dicho, mi mamá es esto, mi mamá lo de acá. Entonces, ¿por qué el profesor me dice así? ¿Por qué el profesor trata a las mujeres así? ¿Por qué no puedo hablar de la bandera? ¿Por qué no le puedo preguntar? Y él lo ha intentado, le ha intentado preguntar a su tutor, y automáticamente le dicen que no, que es pecado, que está mal, que se va a ir al infierno. Entonces es difícil. Entonces uno yo salí de esa educación ahora, y es más, y está terrible, siento de mi experiencia personal, que tú tengas que buscar información en internet, entonces información que muchas veces no es real. Entonces creo que ahora, como veo la situación, considero que en colegios religiosos realmente es difícil que la educación integral se dé tanto para mujeres y para hombres, más que todo. Y ellos, si yo no estuviera a mi lado, tal vez que le pueden dar una información segura, más confiable, cualquier información de internet es en vano o está mal direccionada más que todo. Gracias. Sí, gracias por la intervención. Sí, lamentablemente las escuelas religiosas siguen teniendo ese enfoque, y ese enfoque es hay algunas investigaciones que dicen toda educación es sexual, toda. La educación esa religiosa también es sexual, pero es una educación sexual desde una mirada muy restrictiva, desde una mirada muy limitada y desde una mirada también violenta, ¿no? Donde la mujer tiene un rol de accesorio, ¿no? En la vida, no es una sujeta de derechos plenamente, y lamentablemente esas cosas son las que el Estado tendría que intervenir un poco más, ¿no? O sea, eh, las creencias espirituales, religiosas, son un derecho de todos nosotros, de todas y todos nosotros. Nosotros podemos creer, profesar la religión que mejor nos venga a nosotras, ¿no? A nosotros. Pero hay que tener claro que al momento de educar a alguien, o sea, si nosotros empezamos a pensar que lo que nosotros creemos es lo único válido, vamos muertos, pues. Vamos muertos, porque lo único, si yo empiezo a querer establecer que lo que yo pienso es lo único válido, entonces voy a generar una sociedad antidemocrática, una sociedad limitada, una sociedad violenta, que no mira a otras personas más allá que yo o mi grupo cercano. Entonces, eso en políticas públicas no se puede dar. En materia de educación eso tiene que cambiar. Si bien es cierto, los colegios religiosos tienen sus cursos específicos de religión y otros temas, sí, en cuestión de derechos, sí tendrían que ponerse un poco más adecuado a lo que la ley, a lo que las políticas públicas de nuestra educación establece, ¿no? Pero lamentablemente ahí todavía hay mucha resistencia. Hay que ver otros mecanismos, como los que tú haces con el primo, que hablas, que le explicas, tal vez encontrar otras vías por el momento donde los chicos, las chicas puedan tener otro tipo de información también.
Listo, Zoraida, última pregunta y también acá hay un comentario de Maricielo que dice, soy una persona de la comunidad LGTBIQ. Recuerdo que antes de la pandemia estuve con mi pareja en la plaza de armas tomadas de la mano y nos dimos un beso. Una abuelita se nos acercó y nos dijo, qué asco. A ver, lo perdí. Y nos empezó a insultar. Fuimos a los policías municipales para comentarle lo sucedido y nos dijo que tenemos que entender que esta sociedad eso no lo ve como normal. Quedamos muy frustradas por su respuesta. También Waldir comenta, los consensos a nivel de Estado es quizás la mejor manera de garantizar los derechos para todos. Y por último, en el chat, Jonathan pregunta, ¿desde qué edad se les puede atender a niños o adolescentes en temas de derechos sexual y reproductivos, como también planificación familiar? Después de ello, también Zoraida puede preguntar. Y sería lo último. Gracias, Sí, gracias por el paso. sí, dale. No, solo quería añadir a lo que ya también le hago como la última pregunta, y también en la experiencia que tengo es de que pues en los colegios religiosos es difícil, ¿no? Incluir el tema de derechos sexuales y reproductivos, pero mucho más es en colegios de provincias, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Cusco, soy cusqueña, y en las provincias es mucho más difícil hablarles sobre estos temas, ¿no? Y como decías, a veces los padres ven a los hijos como objetos de derecho y no como sujetos de derecho. Entonces, cualquier cosa que le digan a mi hijo o va a aprender mi hijo tiene que ser autorizado por mí, ¿no? Entonces, de esa misma forma es que creo que es muy, muy difícil, y ahí me preguntaba, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros como jóvenes tal vez trabajar en este tema de derechos sexuales y reproductivos en provincias, ¿no? Con adolescentes, teniendo en cuenta que los adolescentes son aún menores de edad y pues están en supervisión aparentemente de los padres, ¿no? No podemos hacer mucho ahí, creo, no sé. Sí, mire, en el tema de adolescentes y la relación con los padres y las madres, yo creo que ahí también tenemos que hacer un trabajo diferente, porque el papá y la mamá están, o sea, sí tienen la obligación de cuidar a sus hijos y a sus hijas. Cuidar, obviamente, respetando sus derechos fundamentales. Pero los papás y las mamás también hacen parte de la familia y hacen parte de la comunidad. Entonces, yo creo que es una tarea compleja, pero yo creo que hay que también tratar de acercarse a los papás y a las mamás, escucharles, hablarles, tratar de por lo menos empezar a tener algunos acuerdos comunes, aunque sean chiquititos, porque si empezamos a tener la postura de que los adolescentes conmigo para este lado y el papá y la mamá que no se metan en nada, tampoco es así, porque un papá y una mamá a un hijo menor de edad también tiene que cuidarlo y tiene que cuidarla. No que sea un objeto de protección, no que lo trate como una cosa, ¿no? No que vulnere todos sus derechos. Cuando un niño, una niña está pidiendo o necesita algo y el papá y la mamá, porque cree que es de su propiedad, no se lo da, ¿no? O no la protege o no la ayuda, entonces ahí hay una vulneración grave a sus derechos. Pero el papá y la mamá también hace parte de la comunidad. Entonces yo creo que la estrategia tiene que ir por también acercarnos a ellos, ¿no? Sin dejar de tener la prioridad el adolescente o la adolescente. Porque finalmente ese adolescente o esa adolescente vive con su mamá y con su papá, ¿no? Va a volver a esa casa y va a tener que lidiar con ese papá y esa mamá. Entonces tampoco se trata de hacerle la vida más compleja, sino también de tratar de encontrar algunos puentes de comunicación entre unos y otros. Es una tarea difícil, es compleja, pero, y es muy de los adolescentes, esto de querer romper con el papá y la mamá, a todos nos ha pasado, ¿no? Hemos odiado a nuestra mamá, a nuestros papás en determinado momento cuando hemos sido adolescentes, porque es así, porque el adolescente está empezando a hacerse más autónomo y más autónoma, entonces necesita tomar sus propias decisiones, necesita tener libertad para decidir algunas cosas. Y a veces se da ese conflicto con la madre y el padre porque la madre y el padre tampoco sabe a veces hasta dónde, ¿no? Le da la autonomía o le cierra la autonomía, entonces ahí se dan los conflictos y por eso es que
casi siempre en la adolescencia tenemos relaciones conflictuadas con nuestros padres y nuestras madres. Entonces, es una tarea compleja, pero muy buena, muy interesante. Yo creo que hay que empezar un poco también a acercarse a los papás y las mamás. Yo conozco experiencias muy interesantes aquí en Lima de grupos de adolescentes. Uno es de Bayamo, San Juan del Lurigancho y otro de Villa El Salvador. Ellos empezaron siendo menores de edad. Entonces, y su papá y su mamá sabían, porque tenían que saberlo. Entonces, ahí hay que tratar de encontrar esas estrategias, tal vez copiar un poco y adaptarlas a nuestras realidades, esas estrategias que sí han utilizado otros espacios donde ha sido exitoso, ¿no? Porque el papá y la mamá han sabido, no es que les dicen, no, vamos a hacer estas cosas y no les digas nada, no, porque eso sería tan nefasto como lo otro. Entonces hay que tratar de mirar esas experiencias exitosas para tratar de adaptarlas a nuestras realidades, ¿no? Y en el tema que preguntaban de la edad, mira, la sentencia del Tribunal Constitucional menciona entre los 14 y los 16 años que se le puede dar información a las y los adolescentes sobre métodos anticonceptivos, sobre información sobre el tema de salud sexual y reproductiva. Y el ministerio, sin embargo, a veces algunos te dicen 15, otros te dicen 16, otros te dicen 14. Finalmente, a un papá o una mamá, si quiere entrar a la consulta con el hijo o la hija, tampoco se le puede negar ese derecho. Pero lo que sí se le puede decir es cuando entra en conflicto el derecho de un adolescente que quiere hablar temas de ella, de su sexualidad, básicamente uso de métodos anticonceptivos. Bueno, son temas que no los quiero hablar con mi mamá dentro del consultorio, ¿no? O con mi papá. Entonces, ahí, por eso alguien mencionaba la capacitación, tanto el personal de salud como el personal de los colegios tiene que ser realmente capacitado como para ser un buen mediador o mediadora en ese aspecto, ¿no? Hacerle entender al papá o a la mamá que en ese momento su hijo, su hija necesita estar a solas, necesita privacidad, que ese es un derecho también de la chica o del chico. Entonces, porque es un derecho. Finalmente, ese niño, esa niña o ese adolescente puede ir al sistema de salud y lo que sí estaría mal es que el sistema de salud no le quiera brindar información y que le exija que venga con su padre o su madre. Estoy hablando de adolescentes entre 14 y 16 años, ¿no? En el tema de niñas, o sea, menores de 14, 12 años sí tendrían que ir con sus papás y sus mamás porque, si bien es cierto, hay un principio de autonomía progresiva, están en una edad muy corta donde ellas puedan tomar decisiones completamente autónomas respecto a su salud sexual y reproductiva. Una buena entrada sería si esto de la salud menstrual prospera y realmente se establece como política pública, es que una niña tendría que ir a recibir información, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Así, estas son cómo te puedes higienizar, qué está pasando con tu cuerpo, qué sensaciones estás teniendo, y por ahí generar una entrada para que esta chica tenga más claridad sobre los temas de salud sexual y reproductiva. Pero sí hay que tener en cuenta las edades y cuando el adolescente sí necesita ser atendido, en principio el personal de salud no tendría que exigirle si va por información, por ejemplo, por métodos anticonceptivos. No tendría que exigirle que vengas con tu mamá. No, estoy pidiendo información, ¿no? En otras cosas más complejas, sí necesitaría ir como mayor de edad porque es lo que la ley también establece. Para intervenciones médicas más grandes, más graves, sí, un menor de edad necesita la autorización de su papá o de su mamá o de su tutor. Entonces ahí también hay que tener muy en cuenta los casos, ¿no? No es que los casos son diferentes, entonces siempre los casos son diferentes. Para que este chico, esta chica puede ir sin necesidad de ir acompañada con su papá y su mamá para recibir información, para recibir esto, para tener acceso tal vez a los preservativos o otro tipo de métodos también. Pero para otro tipo de intervenciones, o si es muy chico o muy chica, no, sí necesitaría ir con su padre y su madre. Tenemos que ver, los que estamos desde la sociedad civil y en el Estado, al papá y a la mamá como un colaborador, no como un enemigo ni como ni alguien que obstruye. Porque si empezamos a tener esa mirada, entonces muchas cosas tampoco vamos a poder lograr, ¿no? Es cuestión de irlo, de seguir trabajando en ese aspecto también.